Bueno, señores y señores, entonces estamos iniciando este nuevo matinal Buenos Días Chiloé, aquí a través de Castro Municipio TV, donde hoy día está de Santo Ruperto. Así que un saludo inmenso para todos los Rupertos que nos están viendo. Un abrazo, que lo celebren bien bonito con una rica once, un rico almuerzo, así que un abrazo gigante. Los cielos están relativamente despejados, me soplan por ahí, están despejados, porque yo no veo, tengo las luces aquí artificiales, me están diciendo que están despejados, como aquí en Chiloé de repente está despejado y en cualquier momento se nubla y se pone a llover. Ahora está despejado y la máxima del día de hoy va a ser de 19 grados y las mínimas fue de 9 grados, de 18, 19 y 9 grados. Aquí estoy, sí, mis lentes, señor director, de repente los números como que no los veo muy claritos en la pantalla. Sí, pues, señor director, la edad a veces también nos juega estas pasadas, pero hay que asumirlos con dignidad, ¿no es cierto? Así que vamos a seguir entonces con nuestro matinal y ahora les voy a presentar a nuestra invitada que ha estado en otras oportunidades aquí en nuestro canal y la recibimos de nuevo. ¿Cómo está? A la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de los Lagos, la señorita o señora. Señorita. Señorita Macarena Grey. ¿Cómo está, Macarena? Yo me voy a sentar, señor camarógrafo, si puede arreglar la cámara mientras, para poder conversar con la Seremi. ¿Cómo estás? Buenos días, Patricia, muy bien, siempre un gusto estar aquí junto a ustedes en Castro TV, la verdad, y aquí contenta, escuchando la lamentable noticia que estabas dando para todas las personas de acá del archipiélago. ¿Qué le parece este tipo de situaciones? Bueno, creo que es muy atingente sobre todo lo que dijiste al final, que muchas veces las personas de acá del archipiélago y de la región también completa tienen que viajar a otros lugares para atenderse temas de salud, y creo que eso es parte de lo que nosotros también estamos trabajando como gobierno, de descentralizar, que lleguen, por ejemplo, sobre todo las atenciones oncológicas acá en la región. Ahí el gobierno regional también ha estado impulsando eso, así que esperamos que esto que sucede no impacte fuertemente, sobre todo temas de salud y temas más personales de la comunidad, pero siempre es lamentable, tal como tú lo decías, que deje de llegar un servicio, por supuesto, genera que aumenten los precios y todas esas cosas. Será resorte del Seremi de Economía hablarlo. Que es lamentable. Bueno, es un tema que da para bastante, digamos, podríamos estar toda la mañana conversando sobre las necesidades que tienen las comunidades aquí en Chiloé, sobre las personas y los avances que se han postergado aquí en nuestro territorio, pero la hemos invitado para hablar de otros temas que también es muy importante y queremos actualizar a toda la comunidad con los avances que han habido en los últimos años con respecto a la protección de las mujeres, contra la violencia de género, ¿no es cierto? Bueno, a las mujeres y a hombres, también hay hombres que son víctimas, pero son los menos, siempre hablamos más de las mujeres. Víctimas de violencia, hay distintos tipos de violencia y legalmente y programáticamente en el gobierno se han implementado distintas iniciativas para que nos comentes, bueno, recién estamos todavía en el mes de marzo, donde se conmemora en muchas instituciones durante todo el mes a las mujeres. Se recuerda la lucha que han hecho las mujeres por décadas para obtener distintos derechos tan simples como votar, ¿no es cierto? Como tener... Como estudiar, o como estudiar, trabajar. claro. O sea, nosotras sin la lucha que ellas dieron, y es súper importante reconocer que al final, cuando hablamos del 8M, lo que hacemos es conmemorar los derechos que tenemos ahora, que hubo mujeres, porque nosotras, Patricia, no podríamos estar sentadas aquí conversando si no hubiésemos podido estudiar, trabajar, tener abierto también nuestro campo laboral para poder desarrollarnos, y eso es lo que uno conmemora. Y también, tal como tú decías, mirar para el futuro y saber que también nos quedan muchos derechos por conquistar. Por conquistar. Sí. Pero uno de ellos, bueno, la vez anterior que estuvimos las dos conversando, por lo menos hablamos de los avances que se habían hecho con el tema de la ley Papito Corazón, ¿no? Ah, ya. Esos Partimos por avances. ahí. Pero ahora me gustaría conversar más por esto que se aprobó el 6 de marzo. Perfecto. Que es una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. ¿Qué se diferencia con lo que había antes? Es mucho más radical la de ahora, ¿no? No sé si radical es la palabra. Lo que pasa, y esto aquí le voy a intentar de hacer como un resumen, la legislación actual que tenemos como país, hay que recordar que parte del 2006. ¿Ya? La ley de violencia intrafamiliar que tenemos del 2006
y han sido incorporándose la ley de femicidio, por ejemplo, y se han ido incorporando distintas leyes. Pero al final lo que sucede es que en el ex gobierno de la presidenta Bachelet se dan cuenta de que como estamos abordando la temática de violencia en las distintas instituciones, no da abasto. Entonces esta discusión parte hace 7 años en el Congreso, entonces la empieza liderando desde el Ministerio de la Mujer la primera ministra, que es Claudia Pascual, después toma la posta Isabel Pla, después viene la ministra Salaquet, porque cada gobierno ha ido mejorando y poniendo indicaciones, porque además entre medio tuvimos un estallido social y una pandemia. Sí. ¿Ya? Entonces, y finaliza con el impulso de este gobierno de poner otras indicaciones y terminar ese proyecto. ¿Y por qué es tan importante? Porque hace una ley marco donde agrupa distintas cosas. Primero, le dice a ciertas instituciones del Estado cómo hacer la pega. ¿Qué es lo que deben hacer? Porque actualmente nos articulamos distintas instituciones, pero sabemos que hay muchas cosas que fallan. También, por ejemplo, viene a instalar el sistema integrado de información. ¿Qué es lo que hace esto? Que las mujeres no estén contando la historia una y otra vez en distintos espacios, porque eso, obvio, lo que hace es revictimizar a las personas. Sí. Por otro lado, ¿cuántas veces hemos escuchado que las medidas cautelares no funcionan? Que no se cumplen. Bueno, también se inyecta con esta ley recursos para modificar y para que realmente las medidas cautelares funcionen. Pero además amplía el delito de violencia intrafamiliar, porque actualmente solo está configurada, por ejemplo, para respecto a casos de pareja o expareja, nuestra ley nos mandata, o sea, nuestra institución está mandatada por la ley. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Cernamec solo puede atender a personas víctimas de violencia de pareja o expareja. ¿Ya? Ahí no entra, por ejemplo, la violencia en el pololeo, porque eso no está contenido dentro de la ley de violencia intrafamiliar. Entonces también incorpora la violencia en el pololeo que hemos visto, no sabría decir si va en aumento o no, pero se ha visibilizado como temática y sabemos que cuando las temáticas se visibilizan empiezan a aumentar los números. Y por último, y creo que también es lo más fundamental, entender que los niños y niñas que viven en familias donde se da la violencia intrafamiliar son víctimas también. Son víctimas, tú lo has dicho. Actualmente estos niños y niñas son testigos. Entonces no hay una oferta del Estado como un programa para poder atender a estos niños, reparar, porque además sabemos que en la más tierna infancia es donde uno aprende a relacionarse y es ahí donde uno también, si uno aprende que esa es la forma de relacionarse a través de la violencia, obviamente va a repetir esas conductas. Y nosotras apostamos como ministerio a un cambio cultural, porque al final, disculpa Patricia, lo que estamos hablando es que nos tratemos con respeto entre las personas. Si no, no tendríamos que 1 de cada 3 mujeres vive violencia de parte de su pareja o expareja. Sí, es un tema bien fuerte pensar que una persona, una mujer en este caso, sus niños pueden ser agredidas por la persona que debería protegerla, hacer la contención, el compañero, ¿no es cierto? Y que esto tiene que ser legislado para que puedan ser protegidas las mujeres, bueno, en todo el mundo y en este país en particular. ¿Qué pasa con esto? Se aprobó el 6 de marzo, pero se está revisando. ¿En qué proceso está? Mira, como yo te comentaba, fueron 7 años, fue aprobado en ambas cámaras, Senado y Diputados, y lamentablemente cuando se iba a promulgar la ley, un bloque de oposición ya más extrema, se podría decir, impugnaron ante el Tribunal Constitucional. Porque en el artículo 2 hay una parte que dice, un apartado muy pequeñito que dice que hay que promover la educación no sexista. Pero parece que no logramos entender como sociedad qué hablamos cuando hablamos de educación no sexista. Porque la educación no sexista al final es que sea una educación sin sesgo de género. Quizás parece como está escrito, porque hay ciertas palabras que molestan a ciertos sectores, ¿no? Cuando decimos género, o sea, cuando salió el presidente hablando con las caletas con enfoque de género, que es algo que se ha trabajado acá en la región, donde después tuvieron que salir las mismas dirigentes explicándole al país que no hablamos de caletas de rosado, hablamos de que ellas puedan tener baños, de que puedan tener, o sea, estamos hablando de espacios dignos laborales, con mirada de mujer, porque pareciera ser que en todos estos años como si solo los hombres trabajaran en la mar, y sabemos perfectamente, y sobre todo acá en el archipiélago, que eso no es así. Y necesitamos espacios también para las trabajadoras. Entonces, ¿qué pasó? Esta ley fue impugnada, se ingresó al Tribunal Constitucional y ayer durante todo el día fueron los alegatos, porque el Tribunal Constitucional tiene que entonces evaluar si es anticonstitucional o no esta medida, pero dicho en simple, lamentamos realmente
que algo que es de tanta necesidad para las mujeres de nuestro país, donde vemos permanentemente casos que pueden ser prevenidos teniendo esta ley, o sea, al final una discusión de 7 años se paralice por una cápite que es algo tan pequeño que solo genera ruido en ciertos sectores y al final no se entiende que el marco de toda esta ley es lo que nos permite a nosotros avanzar y sobre todo en protección de las mujeres. Y bueno, de la sociedad en general, porque proteger es la protección de la familia, ¿no? Como decía, se considera las víctimas también los niños, porque se están criando niños sin esta violencia que se da en el interior de los hogares, niños más sanos mentalmente para luego... es todo un círculo, entonces bueno. O sea, mira, cuando usted especifica, perdón, Seremi, el tema de la protección de la mujer cuando hace una denuncia, después de un proceso largo, las mujeres sabemos que no denuncian inmediatamente. Cuando se atreven a denunciar y con esta ley no se van a revictimizar para no estar en cada momento haciendo las mismas preguntas, ¿cómo la protegen de su agresor? Porque esto aumenta también, ¿no? Me dice que se aumentarían los presupuestos para que las mujeres realmente no sean agredidas o no tengan la cercanía con su agresor. Yo creo que hay dos cosas. Primero, por un lado está esta ley que, como yo te decía, viene a establecer, por ejemplo, el funcionamiento de las policías. Porque sabemos también que muchas veces, tal como tú dices, los estudios indican que las mujeres nos demoramos aproximadamente 7 años en denunciar, ¿ya? Luego de ocurrió los hechos o soportando durante todo ese tiempo los hechos, ¿no? Entonces muchas veces, y lo escuchamos, que se acercan, por ejemplo, a Carabineros y Carabineros no les recibe las denuncias. O van a otras instituciones y las instituciones no cumplen con la labor. O lo que yo te comentaba antes de tener que explicar en una, en otra y en otra institución lo sucedido, ¿ya? ¿Qué pasa? Ahora esta ley indica cuál es el actuar de las policías, por ejemplo. Entonces, por eso yo te digo, nunca hemos tenido una ley que marque los actuares. Tenemos protocolos, tenemos documentos, pero al final eso queda como en las voluntades de las instituciones. Y por otro lado, una cosa es la ley y por otro lado es la reformulación que actualmente está haciendo Cernamec, donde se están dividiendo por niveles de atención también. Porque, como yo te decía, si hace 7 años teníamos una deuda con las mujeres, actualmente esa deuda obviamente es más grande, ¿no? Respecto a la atención, la reparación y todos los programas de oferta que hay. Entonces, por otro lado, también se está reconfigurando el Cernamec para pasar, por ejemplo, están los primeros centros de atención y luego van a haber centros de atención especializada en violencia. ¿Ya? Entonces, esto realmente, cuando ingresó el gobierno e ingresa nuestra ministra, le pusieron mucho foco porque además también escuchamos permanentemente que hay programas que no funcionan o las formas en que se ejecutan los programas tampoco llegan. Pero no solamente en torno a las temáticas femeninas o de género. Podemos hacer un análisis de muchos programas gubernamentales que vienen de hace mucho tiempo que efectivamente no funcionan, pero no solamente en torno a este tema, ¿no? Sí, y tal como tú dices, de hecho, la reformulación de Cernamec surge de un estudio que hace el Banco Interamericano, si mal no recuerdo, puedo estar equivocada, hay 2 estudios que se hicieron y se hacen tal cual, hay uno que hace Contraloría, creo también, y se hacen permanentemente respecto a distintos programas. Y es desde ahí también, desde la escucha de las mujeres y lo que sale de estos estudios donde te dicen el programa funciona, no funciona, esto funciona bien o no, y ahí se genera la modificación. Entonces, creemos que es importante que sigamos avanzando, pero como yo te decía también, lo fundamental que trae esta reformulación de Cernamec, que es algo que se hacía desde un lugar que quizás no llegaba tanto, es la prevención. Porque actualmente estamos enfocados y enfocadas como gobierno en empezar a prevenir, en generar el cambio cultural. Cuando vemos las campañas que ha liderado el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, no sé si recuerdas la última que es Lleguemos a Cero, ¿no? Que nos invita a interpelar, nos invita a acompañar, pero a generar acción frente a la violencia, porque no podemos seguir primero responsabilizando a quien vive la violencia, que es lo que hemos hecho toda la vida. Si tú vives violencia, tú actúas, tú denuncias, no sé qué, como si la sociedad no fuera parte. Y quiero retomar algo que tú dijiste que es bien importante. Cuando una mujer vive violencia, no solo se afecta a ella, se afecta a sus hijos y sus hijas, se afecta al núcleo familiar, se afecta al núcleo comunitario y a la sociedad completa. Cuando hablamos de prevenir violencia contra la mujer, estamos hablando de tener una sociedad más segura,
también para todos y todas. Sí. Entonces es fundamental también que como sociedad no nos sigamos haciendo los lesos y las lesas y también empecemos a generar pequeñas acciones cuando nosotros sabemos, por ejemplo, esto no se habla mucho, pero cuando una mujer, uno ve los casos de femicidio, cuando esas mujeres trabajan, todo el equipo o las personas que rodean en su espacio laboral también se ven profundamente afectadas, porque son personas, tú lo sabes, uno en los trabajos uno ve a la gente cotidianamente, entonces el equipo completo, las personas que la rodean es como, oh, yo la vi, yo sabía que algo pasaba, pero jamás pensé esto. Entonces son equipos que también, por eso te digo que se afectan muchas personas cuando hay un caso de femicidio, no solamente la víctima y sus familiares directos que suelen ser su hijo o su hija. Entonces como sociedad ya tenemos que avanzar y generar este cambio cultural. Antes, por ejemplo, volviendo a la ley Papito Corazón, que a mí me carga ese nombre, cuando no hablábamos de esto, sí, nadie decía, ay, ahora es mal visto no pagar la pensión de alimentos. Antes no. Antes no, porque uno como, ay, y ahora es como, oye, pero porque ya se entiende, primero, porque lo que hizo este gobierno es posicionarla como violencia económica, porque teniendo las cifras y toda la deuda es imposible, o sea, las mujeres han sacado sola adelante a su hijo y más encima tenemos la región que cerca del 60% de los hogares son liderados por mujeres solas. ¿Ya? Entonces, el no pago de la pensión de alimentos está empobreciendo a las familias. Y desde que se inició o se empezó a aplicar esta ley, ¿han mejorado las cifras? ¿Hay ya más familias o más mujeres que han podido recibir, aunque sea algo, porque hay muchas mujeres que llevan años esperando una pensión de alimentos y yo no sé si es posible recuperar todo lo que se debe, pero por lo menos ya están recibiendo, se ha recuperado? Mira, tenemos la cifra a nivel nacional de lo que se ha pagado, sobre todo a través de las AFP, porque este año también se le inyectaron más recursos a los tribunales de familia y a la Comisión de Mercado Financiero para poder agilizar los trámites de pago. A nivel nacional se han pagado 162.000 millones de pesos. La deuda que tenemos acá en la región, yo para tirarte datos regionales, no sabemos cuánto se ha pagado porque eso lo están desagregando, pero sí lo que tenemos. Primero es que hay 11.000 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores acá en la región. ¿Ya? Yo siempre también paso este dato porque me dicen, esta es una ley para las mujeres. No, esta es una ley que protege el desarrollo pleno de los niños y las niñas. Sí, generalmente los niños y las niñas están a cuidado de sus madres. Sí. ¿Ya? Pero lo que dice la tónica es que de estas 11.000 personas, solo 400 son mujeres. Entonces, en su mayoría son los padres quienes abandonan a su hijo y a su hija y no se hacen cargo de su desarrollo pleno. Estos 11.000 deudores, ¿a cuántas personas impacta? ¿A cuántos niños y niñas? A 15.000 niños y niñas de acá de nuestra región. Y estoy hablando solo del Registro Nacional de Deudores. La deuda que tenemos solo aquí en este cuento es cercana a los 3.000 millones de pesos. Imagínate para las mujeres que tienen que hacerse cargo solas de sus hijos, el pensar, yo me pongo en el lugar, el pensar en que a fin de mes un niño se enferme, que no tienes, que necesitas un médico urgente, tú sabes que la salud aquí todavía son hartos temas que tenemos a nivel país que todavía está en deuda con las comunidades y una de ellas es la salud pública, ¿no? Que las atenciones sean más rápidas y eso. Exacto. Imagínate una madre que se le enferma un niño y no tiene el ahorro, la capacidad de endeudamiento para poder llevarlo, por ejemplo, a una clínica para que sea atendido rápido. Eso los hombres se desligan completamente. No, señor, no estoy hablando de todos los hombres como género, pero por algo tenemos estas cifras, ¿no es cierto?, que muchos hombres deben la pensión alimenticia. O sea, y además lo preocupante también es que muchas veces vemos mujeres, en la pandemia muchas mujeres vendieron todo por alimentar a su hijo. Y la verdad, uno no podría decir, hay personas que pagan la mitad de la pensión. Como una madre le va a decir a su hijo, estas 2 semanas come y las otras 2 semanas no. O sea, tal como tú pones un caso extremo como de salud, vemos en el cotidiano esta desesperanza de no saber va a depositar algo o no. Así que aquí más que nada voy a aprovecharme un poquito la cámara para hacer la invitación. Todo esto está en la página del poderjudicial.cl. También uno puede hacer estos trámites online. Por un lado, uno puede ingresar con 3 deudas consecutivas o 5 discontinuas al Registro Nacional de Deudores, tiene que tener el papelito de la liquidación de la deuda, que también se pide online o en el mismo Tribunal de Familia, y si no, se solicita la medida de retención, que ya es el pago afectivo de la deuda. Ambas cosas se pueden hacer de manera presencial en el Tribunal de Familia o de manera online en la página del Poder Judicial, pero siempre teniendo el papelito de la liquidación de la deuda.
Oye, bueno, importantes entonces, paso Seremi, también la veíamos el día de ayer en la Universidad de Los Lagos, en una iniciativa realizada por la Dirección de Igualdad de Género que tiene Sí. la Casa de Estudio aquí en la sede Chiloé, donde usted dio una charla sobre todo a las estudiantes sobre la ley Karin, para que se refiera brevemente sobre la importancia y en qué está y qué proceso tienen que empezar a hacer las empresas privadas y públicas también. Ya, vamos a hacer aquí un breve resumen porque al ser una ley nueva genera harta ansiedad también. Primero de decir que, claro, tal como tú decías, se cambia la figura, ya no vamos a hablar más de maltrato, acoso laboral y acoso sexual, que bien lo conocemos como MALS en general, cuando uno hace las siglas pequeñitas, sino que ahora vamos a hablar. El acoso sexual se sigue tipificando de la misma forma, que son estas conductas de carácter sexual sin consentimiento de la otra persona. Por otro lado tenemos el acoso laboral, que ya no requiere una reiteración, sino que basta un hecho grave o varios reiterados para hacer esta acusación. Y tenemos un tercer punto que es nuevo, que esto se recoge de la ratificación del convenio 190 de la OIT, que es la violencia de terceros en el trabajo. Que esto se habla harto y nunca se había incorporado de esta forma, que tiene que ver, por ejemplo, cuando yo en mi trabajo... voy a poner un caso porque es lo más fácil de explicar. Por ejemplo, si yo soy mesera y un cliente me maltrata, o cuando yo estoy atendiendo en ventanilla y un cliente o una persona externa a mi trabajo me maltrata, no sé qué. Siempre se hablaba del compañero o la jefatura, Exacto. ¿no es cierto? Que había un maltrato ahí laboral. Pero no no se hablaba proteger. sobre todo las personas que trabajan en atención al cliente, que están expuestas todos los días, durante todo el día, a que venga un cliente y de la nada, eso se ve, pero o las personas en salud que trabajan en las urgencias, sí. o las personas... Entonces también, por eso te digo, todas estas cosas también van en ánimo de que cambiemos como sociedad, de que tengamos el respeto y el buen trato por primero, como antes de las formas en cómo nos relacionamos. Entonces esto es lo que se incorpora. ¿Qué viene después con esto? Tenemos nueva como tipificación, por así decir, o nuevas formas de entender la violencia. ¿Y qué es lo que hace? Hay que generar dos documentos. Primero, el protocolo, que es este típico como de investigación, atención, sanción, o como Cada quieran, institución tiene como que tener quieran su llamarlo. protocolo. Sí. Estamos hablando aquí de empresas, de organismos públicos, de pymes, de todo. O sea, todos tienen que tener. ¿Y ese protocolo tienen que elaborarlo cada uno de ellos? No. ¿O se realiza desde una institución y se entrega como para que sea generalizado? Ya, ese protocolo, porque aquí vamos a hablar de dos documentos. El documento de investigación, sanción, etcétera, ese lo elabora el Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Entonces estamos todos, por eso te digo que genera mucha ansiedad, porque ahí nos preguntaban, ¿y qué va a decir el documento? Bueno, estamos todos esperando que salga el documento porque esta ley empieza a regir el 1 de agosto, ¿ya? Hay obviamente muchas instituciones, empresas que se están adelantando y están armando sus marcos a la espera de cómo después yo quiero esto, como yo después lo complemento con lo que manda trabajo. Y por otro lado hay otro protocolo, y aquí vamos en la misma línea que hablábamos antes, de prevención de la violencia en los espacios laborales. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque también somos un país reaccionario. ¿Cuántas leyes tenemos con nombres de personas? ¿No? Después de fallecida. Exacto, o cuando ocurre un hecho grave. No, pues ahora tenemos que empezar a prevenir, y esto también es para cambiar las culturas organizacionales, porque muchas veces se da que se normalizan ciertas conductas. Y la idea es que los protocolos de prevención, que esos también tienen que ver con el Instituto de Salud Laboral y las mutualidades, que van a ser el marco también, como esto es lo mínimo que se debería contener, pero es algo que se tiene que trabajar entre trabajadores y trabajadoras también. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener a un supergerente o qué sé yo, una oficina dedicada a esto, y arma un documento que al final no se aterriza en realmente las medidas preventivas. Y la idea es que estas medidas preventivas no únicamente se agoten respecto a lo que estamos hablando de acoso sexual, acoso laboral, sino también de otras conductas. Por ejemplo, ayer en la charla salió este tema, y lo voy a aprovechar de comentar acá, de que, por ejemplo, cuando una mujer denuncia, voy a poner acoso, de cualquiera su forma, a una jefatura, primero no siempre se respeta la confidencialidad. Todos se enteran que la persona denunció, sea por vía escrita o por vía oral, muchas personas se enteran. Segundo, ¿qué genera eso? Primero, que la mujer afectada no se sienta segura
pero sobre todo respecto de sus pares mujeres que empiezan. Ah, pero es que si se viste así, ¿cómo no le va a pasar eso? Ah, pero si se queda... Y ayer hablábamos de eso también. Cómo muchas veces en los trabajos... Y ahí es una nueva forma de agresión. Ese cagüín, como dice totalmente. usted, es agresión también a esa persona. Y se da mucho entre las mujeres, y eso también es algo que tenemos que cambiar, que si bien no está contenido en el acoso, los tipos de acoso, pucha, las mujeres que de repente somos malas con las otras mujeres, en vez de entender y decir, hoy si a mí me pasara esto yo me sentiría terrible, ¿por qué no la acompaño? Quizás necesita algo, quizás solo necesita hablar, la acompaño a dar una vuelta a la manzana, no sé, pero no somos así todas. A veces las mujeres son más machistas en formas de pensar que el mismo hombre. Somos muy competitivas entre nosotras mismas porque eso nos enseñó la cultura machista. Porque cuando nos damos cuenta que si no somos competitivas y nos tomamos de la mano, llegamos más lejos. A ellos no les sirve mucho eso. Entonces, es cómo cambiamos todas las culturas en cómo nos relacionamos para que los espacios de trabajo realmente sean espacios seguros y libres de violencia y también espacios dignos. Y ahí vuelvo aquí a lo de las caletas con enfoque de género, espacios dignos para trabajar. Y bueno, están todos estos desafíos porque son, bueno, de poquito se van, salió lo que no le gusta a usted, el Papito Corazón, sí. Ya está, están luchando, me imagino, a nivel ahí parlamentarios, ¿no es cierto?, para que ya esta ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género pueda ya aprobarse, ya ser publicada en el diario oficial, para que ya empiece a aplicarse en el día a día, porque estas leyes finalmente afectan a las personas, ¿no es cierto? Sí, tenemos otra visión este año aquí antes, rapidito, la modificación de la sociedad conyugal, que muchas mujeres acá en el archipiélago me imagino que sabrán la importancia de eso, porque lo vemos permanentemente en las zonas rurales donde a veces las mujeres, por no tener la firma del marido, porque al final la sociedad conyugal lo que hace es que una sola persona, y es el varón siempre, administra los bienes de las dos personas. Lo que se quiere modificar es que cada una pueda administrar sus bienes y los bienes comunes se tengan que poner de acuerdo, que es algo que parece de toda lógica. Pero lo vemos en temas tan importantes como cuando una mujer quiere ingresar, o por ejemplo cuando le llega una herencia y no pueden aceptarla, por ejemplo, sin la autorización, cuando por ejemplo tú quieres postular alguna bonificación del Estado, algún fondo, cuando tú quieres hacer un emprendimiento, abrir una empresa, o incluso, ya que tú me preguntaste al principio, las mujeres solteras como yo que queremos ir a pedir un crédito al banco y nos piden entonces un certificado de que no somos casadas. ¿Por qué es eso? Debería ser al revés, ¿no? Que te piden el certificado si tú estás casada y no pedirte certificados para validar que tú no estás casada. Entonces es una ley que sabemos que sobre todo impacta a las mujeres rurales, a las que quieren postular a ciertas cosas y necesitan este permiso, y muchas veces de una persona que no está al lado de ella. Claro. Que eso es lo que hay que entender también. Entonces, estamos como que avanzamos muy rápido como sociedad en algunas cosas, pero legalmente, en protocolos, en formas, en sistemas, ¿no es cierto?, no va a la par. Entonces hay que actualizarse, ¿no? Y sobre todo con las mujeres que son ahora activamente, son las que mueven las sociedades finalmente, desde el rol tan importante de ser mamá, dueña de casa, hasta las trabajadoras. Así es que... O sea, imagínate que es frustrante, tal como tú dices, hacerte cargo solo a un hogar y decir yo quiero emprender, yo me la puedo y tienes todo listo, y no puedes emprender porque necesitas una firma de una persona que ni siquiera está a tu lado y que no te paga la pensión. Ese es como el desafío principal que se ha autoimpuesto el ministerio, ¿no es cierto? Esto también está hace legalmente, digamos, en temas de ley. Esto está impulsado hace más de 12 años, creo 11, 12 años, porque hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, donde nos mandata como país a, oiga, pónganse al día, porque esto al final lo que está haciendo no está emparejando la cancha, por decirlo en buen chileno, claro, sino que está ejerciendo una brecha hacia las mujeres, una barrera por un tema de que para nosotros es común, pero en otros países no se da esto. Sí, efectivamente. Bueno, les deseamos que tengan mucho éxito, que sigan adelante, porque han habido varios avances en torno a temáticas de género y sobre todo en la protección a las mujeres. Estuvo ayer en la Universidad de los Lagos, ¿no es cierto? En esta charla que estábamos hablando, Ley Karin, hacer un poco de historia. Karin es por el nombre de una TENS,
Exacto. ¿no es cierto?, que falleció después de haber sido, de haber recibido... Se suicidó después de haber recibido durante bastante tiempo maltrato laboral, ¿no? Exacto. De parte de sus compañeros y jefatura. Y a raíz de eso se puso el nombre a esta ley para las personas que no tenían esa información. Y usted estuvo hablando de la ley Karen en la Universidad de Los Lagos ayer, ahora está acá, y después ¿a dónde se va? Cuéntenos. ¿Va a hacer más cosas acá en Castro, en Chiloé? Sí, me queda una actividad más, es algo súper lindo. Vamos al lanzamiento de una serie que es para niños y niñas, que se llama Maki y Flami la Curiosa. Y es una serie que está hecha, producida y todo por una mujer. Ella se ganó el Fondo de Ciencia Pública, así que yo también estoy aquí en representación de la Seremi de Ciencias. ¿Ya? Por eso la vengo a acompañar. Sí. Y es una serie que motiva, que muestra a científicas mujeres, que muchas veces no se visibiliza porque sabemos que las mujeres no estamos ingresando con fuerza a las carreras STEM que se llaman, que son las ingenierías, las matemáticas y todas esas carreras, y esta serie acerca a los niños y las niñas de una manera muy lúdica a las ciencias, a hacernos preguntas. Las ciencias tienen que ver con preguntarnos, por ejemplo, por qué crecen las flores, por qué el sol brilla así. Y es una serie muy linda que esperamos que también pueda favorecer la curiosidad de las niñas a ingresar a este otro tipo de carreras, porque estamos perdiendo talentos. Cuando las mujeres no estamos en una parte de la sociedad, perdemos talentos y no queremos que eso pase, porque si vemos la vida de distintas formas, nos hacemos preguntas distintas y eso es fundamental. Seremi, no sé si usted sabe que estuvo José Massa hace algunos meses, el año pasado acá, en distintas actividades, y una de las cosas que él decía, era que él siempre en sus discursos impulsa a las mujeres, a las niñas, a interesarse, a querer la ciencia, ya sea matemática, física, porque son muy buenas científicas. Lo que pasa es que está sesgado, como muchas cosas, que los hombres son los que se inclinan básicamente hacia ese tipo de ciencias, digamos, las matemáticas, ingeniería. Exacto. Y no es una inclinación natural. No, está armado como sociedad. Y eso es lo que yo te quería decir respecto, volviendo a la educación no sexista. Muchas veces se le pone más atención a los varones en las matemáticas y en eso y a su desarrollo, y las niñas dejan de levantar la mano también. Claro. ¿Por qué no empezamos a impulsar que las niñas levanten la mano y como tal como dice Patricia, José Massa siempre está buscando, porque la ciencia tiene que ver con preguntas. Y hombres y mujeres nos hacemos preguntas de distintas formas. Por eso yo te digo que estamos perdiendo talentos, que más niñas se interesen. Así que yo voy a dejar por acá la invitación. Esto es ahora a las 11 en el SECREA, acá en Castro, un espacio especial para niños y niñas. Y vamos a ver el primer capítulo, entiendo yo, de la serie. Esta serie va a quedar en YouTube. Me imagino que ahí pueden buscarla en las páginas del SECREA o todas las cosas, pero invitamos a que la vean. Realmente es súper linda. Bueno, hay una flamenca rosada ahí que hace la conversación con Maki, que es la animadora de esta serie, así que es algo bien lindo. Y pues nosotros como región estamos bien orgullosos porque el año pasado se postularon 2 concursos que se están ejecutando ahora de mujeres, y este año hay 2 más de mujeres también que se ganaron acá en la región, así que tenemos más mujeres ingresando a los concursos de ciencia pública, y lo que permite también mostrarles, y creo que eso es lo importante, a las niñas, a las adolescentes, que las mujeres podemos ocupar todos los espacios que queramos, y que creo que eso es fundamental, inspirar a las niñas para que puedan ver en su desarrollo que pueden hacer lo que quieran. Bueno, muchas gracias, muy bonito el mensaje. Y les cuento a todos que de lo que está hablando la Seremi, de esta actividad que se va a realizar en el SECREA, el lanzamiento de esta serie audiovisual que muestra también ejemplos de científicas mujeres de locales, chilenas y de afuera también, me parece. Vamos a estar con un equipo allá, así que en unos días más se lo vamos a mostrar también, por si no alcanza a ir ahora al SECREA. Seremi, muchas gracias por venir el día de hoy. Sabemos que tenía varias actividades y se dio el tiempecito para poder pasar y poder actualizarnos en cómo estamos en términos legales, sobre todo con respecto al trabajo que se está realizando en torno a la violencia de género y a los derechos de la mujer.
Muchas Nada, gracias. yo agradecida siempre de estar junto a ustedes acá. Esperemos entonces que cuando se promulgue la ley podamos estar aquí conversando. Ojalá, sí. Y si no, también cuando salgan los documentos de trabajo va a poder profundizar más en ley Karin, porque para eso necesitamos más una pizarra y hacer algo más pedagógico. Pero siempre es un gusto estar aquí junto a ustedes en Castro TV y nada, que tengan buen día a todos y todas y ojalá nos puedan acompañar ahora en Se Crea Castro. Vale, muchas gracias, que tenga, que sea linda esta actividad y ya regresa a Puerto Montt, me imagino, ¿no? En A la seguir tarde. trabajando. Sí. Bueno, muchas gracias.